Mañana le damos la más cordial bienvenida y esperamos que para ustedes esta sea una experiencia grata de mucha bendición. El domingo comenzamos a hablar sobre el tema que nos presenta Lucas en términos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y planteábamos el hecho de que se le llama la entrada triunfal, no por lo que históricamente implicó la entrada de Jesús a Jerusalén, sino se le llama entrada triunfal porque lo que había determinado en el corazón de Jesús y lo que estaba determinado en el corazón del Padre era devolverle al ser humano la esperanza. Desde luego, una vez Jesús entra a Jerusalén, señalamos también que la palabra o el término Jerusalén era para la iglesia primitiva una de las expresiones más desgarradoras y más dolorosas. Jesús había orado sobre Jerusalén y había dicho que Jerusalén era la ciudad que mataba a los profetas y apedreaba a los que eran enviados por Dios. Por lo tanto, para los cristianos, Jerusalén se convirtió en aquel lugar donde todo hombre y toda mujer que llegara con un mensaje divino tenía que entender que enfrentaría su rostro hacia el sufrimiento. Jesús no fue la excepción. Él entró a Jerusalén y entró a Jerusalén para sufrir. Desde luego, la pregunta que muchas veces escuchamos de algunas personas con respecto a esta historia bíblica es: ¿por qué tuvo que ir a sufrir? ¿Por qué tuvo que padecer en Jerusalén? ¿Por qué tuvo que morir como murió? Y la respuesta que encontramos a través de las Sagradas Escrituras nos plantea que todo el evento comenzó en el huerto del Edén. La Biblia enseña que el hombre vendió su voluntad al mal y como resultado de haber vendido su voluntad al mal, quedó cautivo y quedó a merced del enemigo. Observe bien lo que la historia del Génesis nos dice. Hace millones de años Dios creó el universo, lo creó todo a través de su palabra, creó el cielo a través de su palabra, la tierra a través de su palabra, ordenó todas las cosas en el cosmos a través de su palabra. Sin embargo, lo que fue la corona de su creación, aquello que no hizo solo con su palabra, sino que lo hizo juntamente con sus manos. Una vez le creó, todo lo que Dios ordenó con su palabra está en el mismo lugar donde Dios le puso. Sin embargo, Dios puso al hombre en el lugar más privilegiado, lo puso en el huerto del Edén, y el hombre está en cualquier lugar menos donde Dios le colocó. Por lo tanto, el que Jesús haya entrado a Jerusalén y que haya entrado a sufrir, la respuesta de ello está precisamente en lo que nos presenta las Sagradas Escrituras: el sufrimiento de Jesucristo en Jerusalén es como consecuencia de nuestro pecado. Si miramos brevemente al profeta Isaías en el capítulo 53, el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 5 al verso 12, si tenemos esa oportunidad de mirar en las Sagradas Escrituras, Isaías 53, verso 5 al 12, mire lo que vamos a encontrar. La Escritura dice: Él fue traspasado
por nuestras rebeliones. No hubo maldad en el sol ni en los soles. No hubo maldad ni en la luna nuestra, ni en las demás lunas del cosmos. No hubo maldad en las estrellas, ni en los astros, ni en los planetas. Donde hubo maldad fue en el hombre, en lo que Dios creó con sus propias manos. La razón del sufrimiento de Cristo en Jerusalén es precisamente el ser humano. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Desde el verso 6 hasta el verso 12 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. El profeta Isaías, 800 años antes, profetiza sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sobre su dolor en Jerusalén, y plantea precisamente la razón del dolor y del sufrimiento. Jesús sufrió y murió como consecuencia de nuestros pecados y de nuestras maldades. Por lo tanto, el planteamiento del profeta es evidentemente claro. El planteamiento del profeta lo que nos hace entender es que Jesucristo es la única alternativa, el único camino. El sufrimiento de Cristo es la única oportunidad que el hombre tiene para aceptarlo como medio propiciatorio para la redención de sus pecados. El sufrimiento de Cristo da al hombre un mensaje claro y contundente. Todo ser humano tiene la oportunidad de renacer. La vida puede cambiar de derrotero. Y desde luego, en tanto y en cuanto la Iglesia proclame el querigma del Evangelio, que no evade la realidad del sufrimiento de Cristo, sino que lo presenta, se convierte en una gran oportunidad para cada ser humano. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, el sufrimiento de Jesucristo en Jerusalén, es el querigma de la vida cristiana, que nos hace entender a todos que a través de Jesucristo todo ser humano tiene una oportunidad de reconciliación con Dios. Cuando uno
estudia los fenómenos religiosos a nivel mundial y desde luego observa la postura filosófica que cada uno de ellos tiene. Uno puede tener cierta reverencia y cierta deferencia y respeto a cada una de sus postulaciones. La fe cristiana nunca ha pretendido burlarse del budismo. La fe cristiana nunca ha pretendido burlarse de la religión del Islam, mucho menos del hinduismo, ni tampoco del judaísmo. Pero la fe cristiana ofrece sin lugar a dudas las verdaderas garantías para la eternidad. Y la ofrece de una manera extraordinariamente hermosa. La ofrece diciéndole al ser humano que no tiene necesidad de hacer el más mínimo esfuerzo para alcanzar reconciliación con Dios, que no tiene que hacer el más mínimo esfuerzo para alcanzar reconciliación consigo mismo, que no tiene que hacer el más mínimo esfuerzo para alcanzar reconciliación con sus semejantes, que no tiene que hacer el más mínimo esfuerzo para alcanzar reconciliación con la naturaleza, porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio por nosotros. Y si hay un vehículo fácil para alcanzar la paz, ese vehículo se llama Jesucristo. Por lo tanto, el querigma, la proclamación del Evangelio, es una proclamación sencilla, porque a fin de cuentas lo que la proclamación del Evangelio pretende afirmar y resaltar es que solo Jesucristo salva. El apóstol San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5 al versículo 6. Mira cómo lo dice de manera tan hermosa. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Claro que el ser humano puede sentirse culpable por los errores que ha cometido en su pasado. Claro que el ser humano puede sentarse a recapitular su vida y tal vez pueda decir: hay cosas de las que me avergüenzo, hay cosas que me producen dolor, hay cosas que me producen angustia. Pero el mensaje de la cruz de Cristo plantea una gran verdad. En el Cristo de la cruz, aun cuando el hombre puede sentarse a expresar el dolor y la angustia del recuerdo de su pasado, en el mensaje de la cruz de Cristo hay una nueva oportunidad de vida. Hay una oportunidad de paz. Hay una oportunidad de perdón. Hay una bendita esperanza de gloria. Hay una reconciliación con Dios. Hay un derecho que nada ni nadie te lo puede quitar. El derecho de decir que eres hijo, hija del Dios del cielo. Es como resultado de la muerte de Jesucristo que tú y yo podemos entonces afirmar que hay una garantía de resurrección y que hay una esperanza en la eternidad. Desde luego, ¿qué es lo único que hay que hacer para recibir todo lo que Jesús desde la cruz nos ofrece? Lo único que hay que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz
como el único medio propiciatorio para estar en paz con Dios. A mí me encantaría decirte que haya otros vehículos. A mí me encantaría decirte que hay otras alternativas. A mí me encantaría poder decirte en esta mañana, claro que me gustaría poder decirlo, que todos los caminos conducen a Dios, que todas las religiones producen salvación. El problema es que estaría contradiciendo las Sagradas Escrituras. El problema es que estaría contradiciendo el mensaje de gracia y de amor que Dios nos ha otorgado a través de la persona de Jesucristo. La razón por la que en esta mañana la cristiandad declara en el mundo entero que solo a través de Jesucristo hay salvación es porque el que murió en la cruz dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre. Es decir, nadie se reconcilia con Dios. Nadie puede reconciliarse consigo mismo. Nadie puede reconciliarse con su prójimo. Nadie puede reconciliarse con la naturaleza si no viene a través de mí. Una vez Jesús llega a Jerusalén. Llega el momento difícil, esas etapas de experiencias dolorosas vividas allí. Primero vino el arresto. Y desde luego el arresto fue producido por una traición. Luego vino un juicio viciado e injusto. Las Sagradas Escrituras nos hacen entender que cuando Jesús determinó entrar a Jerusalén, ya los religiosos de Jerusalén habían planificado su arresto y lo habían declarado culpable sin haberle hecho juicio. Desde luego, vino también la desfiguración de su rostro. Y lo peor de todo es que el rostro de Jesús fue desfigurado nada más y nada menos que en la casa del sumo sacerdote Caifás. A mí siempre me impresiona esa historia, sobre todo el detalle de esa historia, porque donde quiera que esa historia se presenta, devela un velo sumamente extraordinario que aún lo podemos observar en la actualidad, donde siempre hay desfiguración del rostro de Jesucristo. Por lo general es en la casa de los religiosos. Son los religiosos los que muchas veces desfiguramos el rostro del Señor y lo hacemos parecer como nunca Él ha sido. Luego vino la negación de otro discípulo. Pedro, en un momento dado, cayó en la trampa que le tendieron sus enemigos. Y allí finalmente negó al Señor Jesús. Me llama la atención que dentro de esta historia se presenta la crisis entre dos discípulos. Uno, Judas, negando al Señor. Otro, llamado Pedro, también negando al Señor. Porque lo que lleva a Judas a la traición fue el aceptar y pensar que en Jesús no había autoridad salvífica ni autoridad mesiánica. Lo que lleva a Pedro a dudar para negar a Jesús fue también el mismo proceso. Descubrir, tal vez como resultado del temor y del miedo, que en la persona de Jesús no había tal autoridad como él había planteado. Por lo tanto, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? Pues podemos llegar a la siguiente conclusión. El pecado que cometió Judas y el pecado que cometió Pedro, uno de traición y otro de negación, a fin de cuentas son los mismos. Judas no cometió un error mayor que Pedro
Ni Pedro cometió un error más pequeño que el de Judas. No, ambos cometieron el mismo error. Ambos cometieron el mismo pecado. Pero desde luego, lo que hace la diferencia dentro del marco de la historia es que para el que pide perdón y confiesa su pecado, siempre hay oportunidad para comenzar de nuevo. Yo creo que eso es clave en la reflexión de la Semana Santa. Porque la Biblia no presenta pecados más grandes ni pecados más pequeños. La Biblia no habla de pecados veniales ni de pecados que son condenables. La Biblia habla solo de pecados. Y hace entender las Sagradas Escrituras con perfecta claridad que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lo que esto quiere hacernos entender es que la salvación no opera en nosotros como resultado de nuestras cualidades humanas. La salvación no opera en nosotros como resultado de nuestras virtudes humanas. O puede ser que en nosotros haya extraordinarias virtudes y haya extraordinarias cualidades que nos hagan sentirnos extraordinarios esposos, extraordinarios padres, madres, esposas, hijos. Tal vez nos hagan sentir nuestras virtudes hombres casi intachables, casi sin mácula, casi sin fallas. Pero a fin de cuentas, cuando nos presentamos ante la cruz de Cristo, el mensaje del Evangelio nos hace entender que si Cristo murió por todos, es porque no se encontró a uno solo exculpado de su maldad, exculpado de su delito. Por lo tanto, todo hombre, toda mujer frente a la cruz tiene que entenderse y aceptarse pecador. De hecho, ese es el primer paso para la salvación. La gente que se entiende santa no tiene necesidad de salvación. La gente que se entiende perfecta no tiene necesidad de salvación. Los que tienen necesidad de salvación son aquellos que chocan con su propia realidad y descubren sus faltas, y descubren sus errores, y descubren su maldad, y descubren que frente a aquel que está en la cruz no tienen otra alternativa sino que declararse pecador. Judas sintió dolor, pero su arrepentimiento no se hizo evidente nada más que para llegar a autodestruirse. Porque el querigma del Evangelio no confronta al hombre con su pecado para destruirlo. El querigma del Evangelio no te confronta a ti con tu maldad para hacerte daño. No. El querigma del Evangelio te confronta con tu maldad para que encuentres y descubras que en ti no existen las capacidades necesarias para poder estar reconciliado con Dios. El querigma del Evangelio te confronta con tu maldad y con tu pecado, pero no para darte la espalda. Precisamente ese era el fenómeno agobiante de la ley, que la ley confrontaba al hombre con su maldad, la ley confrontaba al hombre con su pecado, la ley confrontaba al hombre con sus errores, pero no les ofrecía al ser humano alternativa alguna para reconciliarse con Dios. El Evangelio de Jesucristo, el Cristo de la cruz, confronta al ser humano con su pecado, pero allí mismo le hace ver que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Pedro sintió dolor y se arrepintió y comenzó a vivir una nueva etapa de vida, porque esa es la intención del Evangelio. La intención del Evangelio es que el pecado te duela,
La intención de la proclamación evangélica, si usted analiza el sermón que predicó Pedro, el primer sermón que predicó Pedro el día de Pentecostés, óigame, la intención de Pedro era llevarle a la conciencia de su audiencia todo el dolor que produce el pecado. Todo el dolor que produce estar y caminar de espalda a Dios. Todo el dolor que produce vivir de espalda ante aquel que nos puso en el huerto del Edén. Y por nuestras concupiscencias y por nuestras inclinaciones y por nuestros malos deseos, estamos en cualquier lugar menos donde Dios nos había colocado. Pero el dolor que produce el querigma del Evangelio no es para tu destrucción. El dolor que nos produce la proclamación del Evangelio, la incomodidad que puede producirnos la proclamación del Evangelio, nos lleva meramente a presentar una alternativa de gloria. Nos recuerda que hay perdón en la sangre de Jesucristo para todos nuestros pecados. De hecho, cuando se hace una descripción del sacrificio de Cristo en la cruz y preguntamos a la gente qué es lo más que te puede haber impresionado, qué es lo más que te puede haber impactado de ese proceso de llegar Jesús a Jerusalén, ser arrestado, vivir la experiencia de la traición, vivir la experiencia de la negación, recibir los 40 azotes, vivir la experiencia de cargar el madero, llegar hasta el Gólgota, allí poder introducir en sus manos, en sus pies, los clavos. ¿Qué es lo más que te impresiona de todo ello? La respuesta de la gente puede ser diversa. Hay gente que les impacta muchísimo los clavos. Hay gente que le impacta muchísimo el que le hayan puesto una corona de espina. Hay gente que le impacta muchísimo el que le hayan enterrado una lanza en el costado. Hay gente que se llena de escalofrío solamente de pensar que a través de sus manos pasaron clavos y a través de sus pies pasaron clavos. Todo ello puede impresionarnos, pero el querigma del Evangelio no se detiene en el dolor físico. El querigma del Evangelio se detiene en esa expresión profetizada de Jesús 800 años antes. Dios quiso someterlo a lo más profundo del quebrantamiento. ¿Y dónde fue lo más profundo del quebrantamiento de Dios? Lo más profundo del quebrantamiento de Dios no fueron los 40 azotes. Lo más profundo del quebrantamiento de Dios no fue que le desfiguraron el rostro en la casa de Caifás. Lo más profundo del quebrantamiento de Dios no fue los clavos que pusieron en sus manos y en sus pies. Lo más profundo del quebrantamiento de Dios fue que Él cargó el pecado de todos nosotros. La perfección, la santidad, la imagen misma del Dios invisible, el Verbo encarnado de Dios, cargó el pecado de todos nosotros. Pero desde luego esto muchas veces no crea el impacto que la Escritura presenta, porque a fin de cuentas yo he cometido pecados feos, yo he cometido pecados desagradables, pero ¿sabe cómo me refugio? Me refugio diciendo, hay otros que los han cometido peor que yo. Ahora, en la conciencia de los seres humanos hay una escala de pecados. Hay una escala de pecaditos y hay una escala de pecadotes. Y dentro de nuestra escala social, hay pecaditos que podemos hasta pasar por alto. Y hay pecados que podemos prácticamente aceptar. La semana pasada o en esta semana tuve una conversación con unas personas que interactúan dentro de las cárceles y pregunté que si dentro de un grupo habían otras personas. Me dice, sí, hay algunos más, pero esos no pueden salir a la libre comunidad porque esos han cometido unos pecados que el preso condena. Que el preso condena. El que mata condena unos pecados.
El que roba condena unos pecados. El que asalta condena unos pecados. Sí, ellos condenan unos pecados. ¿Qué pecados condenan ellos? Pues mira, hay unos pecados que en la población penal son condenados. La violación a una niña es condenada. El abuso a un niño es condenado. El abuso a un anciano es condenado. El que comete ese tipo de pecado, cuando llega a la cárcel, hay que aislarlo por completo. Porque en la psiquis del asesino que mata por contrato, eso no es aceptable. En la psiquis del que roba, ese tipo de pecado no es aceptable. Y yo estoy seguro que en la psiquis suya tampoco. Pero ¿sabe qué es lo más impactante de la cruz? Que cuando Jesús murió en la cruz, no murió solamente por los que cometen pecaditos, ni por los que cometen pecados socialmente aceptables. Cristo murió en la cruz por los pecados que aún los criminales no pueden aceptar. Cuando Cristo recibió el impacto del pecado de la humanidad, exclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y obviamente la implicación de esto es porque Jesús tenía comunión con el Padre y Él entendió en aquel momento que cuando le fue derramado sobre su cuerpo el pecadillo que los seres humanos aceptan y juegan con él, como el pecado que la humanidad socialmente acepta y se interrelaciona en ella, pero sobre el cuerpo de Jesús cayó el pecado de la inmoralidad, el pecado de la perversión, el pecado que la psiquis humana no puede aceptar, porque el amor de Dios no hace acepción de personas. En la cruz del Calvario, Él llevó el pecado de todos nosotros. Y lo llevó, no porque eran pecados más grandes, ni porque eran pecados más pequeños. Los llevó porque eran pecados. Y el más grande te separa de la comunión de Dios, y el más pequeño te separa de la comunión con Dios. El más grande te quita la paz contigo mismo, y el más pequeño te quita la paz contigo mismo. El más grande te quita la paz y el sentido de relacionalidad con tu semejante, y el más pequeño opera el mismo efecto. El más grande te desconecta de la naturaleza, el más pequeño produce el mismo efecto y la misma ecuación. La Semana Santa no debe ser un evento meramente para recordar la muerte de Jesús. No debe ser un evento meramente para recordar el sufrimiento, la traición, la desfiguración de su rostro. Semana Santa debe ser un evento para recordar que lo que llevó a Cristo hasta la cruz fueron nuestros pecados. A fin de cuentas, Judas fue un personaje circunstancial en el evento. Pedro fue un personaje circunstancial en el evento. Yo soy el protagonista del evento de la cruz. Yo debo entenderlo en la Semana Santa. Como que Cristo murió en la cruz por amor a mí. Porque quería perdonarme. Porque no le bastaba a Dios saber que el hombre en el Edén había fallado y por consecuencia la humanidad seguiría fallando, sino que a Dios le plujo enviar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel
que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Inclinamos nuestros rostros.